Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 22, profecía contra Jerusalén. Vamos a orar. Querido, eterno, bondadoso Dios, nos presentamos delante de ti para agradecerte por todos tus cuidados y bendiciones. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados y por este momento tan especial que nos brinda de poder abrir tu palabra para estudiar el mensaje del libro del profeta Isaías. Acompáñanos por medio de tu Espíritu. Sé nuestro Maestro, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 22 de Isaías es la narración de una profecía que el Señor le confía al profeta y que conmueve el corazón de este hombre a tal punto de que comienza a llorar y del que no quiere que nadie le consuele. Es la profecía que Isaías no le hubiese gustado pronunciar. Profecía sobre la destrucción de Jerusalén, la ciudad amada, el centro religioso y político de Israel. Este capítulo está dividido en dos partes importantes. La primera parte es un mensaje contra Jerusalén, versículos 1 al 14. Hay varias cosas que esta sección nos va a servir de lección para nosotros. Leamos el versículo 1. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Isaías ve la profecía sobre el valle de la visión. Al parecer es una referencia a que Jerusalén está rodeado de montañas. Está el monte Moria, el monte Sión, el monte de los olivos, y que la ciudad se desarrolló en un valle donde quizás Isaías tenía su casa. También puede ser una referencia a la falta de visión de los habitantes de Jerusalén ante el inminente peligro en que están, tanto que el profeta pregunta, ¿qué tienes ahora? En otras palabras, ¿qué sucede que actúas de esa manera? El pueblo está en los terrados. Los techos de las casas de Palestina eran planos y se usaban para diversas actividades, entre ellas la adoración a los dioses paganos, las fiestas y los banquetes. Miremos el versículo 2. Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Hay una interesante presentación. La ciudad está en fiesta, pero no es una fiesta de alabanza a Dios, sino que está sumida en los placeres. Es un pueblo que no escucha el mensaje del profeta, se encuentra en un desenfreno total. Mientras la campiña de Judá estaba siendo devastada por los ejércitos asirios y morían multitudes, los habitantes de Jerusalén no arriesgaban la vida en el campo de batalla ayudando a sus compatriotas, por el contrario, estaban en una desenfrenada búsqueda de placeres. Era una actitud extraña y falta de coherencia. En el versículo 3 da a entender que en medio de los asedios de los asirios, los príncipes del pueblo huyeron y fueron atrapados. Leamos. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Al parecer, la llegada del rey etíope Tijarca le proporcionó a algunos de los dirigentes de Jerusalén la oportunidad de huir de la ciudad. Pero el versículo da a entender que finalmente fueron atrapados y encadenados. Veamos la reacción del profeta en el versículo 4. Por esto dije, dejadme llorar amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Isaías se siente muy afectado por la triste situación de Jerusalén y pide que lo dejen con su tristeza. Entonces, lo que está ocurriendo es que este pueblo está dedicado a la diversión cuando su nación está en peligro. Por eso vemos al profeta que está llorando
debido a la ingratitud que muestran los dirigentes del pueblo y ante la destrucción inminente que va a llegar sobre la ciudad. En los versículos 5 al 11 se describe la invasión que vendrá a Judá y los preparativos para la defensa. Miremos el versículo 5. Porque es día de alboroto, de angustia y confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. En esta parte de la profecía, Isaías describe el día de angustia cuando el enemigo rodea la ciudad, romper los muros con máquinas de guerra, y el pueblo clama a los montes por ayuda, y ninguna ayuda va a proveer los dioses de los montes. Qué tremenda equivocación la que cometió el pueblo de Israel. Sigamos con los versículos 6 y 7. Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles se llenaron de carros, y los jinetes acamparon junto a la puerta. El ejército asirio está al acecho. Los flecheros están haciendo su obra terrible. Las fuentes de las aguas están siendo tomadas por los invasores. Los valles se están llenando de tropas enemigas. La invasión es un hecho. Miremos los versículos 8 y 9. Cayeron las defensas de Judá, y en aquel día miraste hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Hay varios elementos que podemos considerar. Número 1. Cuando ellos ven el asedio, se disponen a evaluar lo que pueden hacer para defenderse, y es acudir a la casa de armas. Este es un lugar edificado por Salomón. Era el lugar donde se guardaban las armas de su guardia personal. En segundo lugar, se dieron cuenta que los muros tenían brechas que debían ser reparadas. El enemigo conoce la debilidad de la ciudad y usa esas brechas para entrar. Descuidar los muros fue un grave error. Esta es una lección para nosotros. Debemos cuidar los muros. En otras palabras, debemos cuidar las avenidas del alma. Debemos evitar que se levanten brechas en nuestra vida. El enemigo conoce nuestras debilidades y por allí nos atacará. Por eso debemos prepararnos y reparar esas brechas, consagrando nuestra vida a Dios, dedicando tiempo a caminar con el Señor, ejerciendo nuestra fuerza de voluntad, y de esta manera impedimos que el enemigo haga su obra en contra nuestra. En tercer lugar, habla de las aguas del estanque de abajo. Este estanque fue construido específicamente para surtir de agua a la ciudad durante un asedio y también para privar de agua al enemigo que estuviera fuera de la ciudad. Versículos 10 y 11. Contasteis entonces las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, pero no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis al que desde antiguo lo había planeado. Cuando los habitantes y el gobernante de Jerusalén se dieron cuenta del asedio de los asirios por cuenta de Sennacherib, ellos reaccionaron, repararon los muros, cuidaron las fuentes de agua para que no escaseara en Jerusalén. Pero realmente lo que pasó es que Sennacherib desafió a Dios y su pueblo. Entonces Dios intervino directamente y destruyó el ejército asirio. Pero terrible fue la reacción de los habitantes de Jerusalén, que a pesar de ver la poderosa obra de Dios, el versículo 11 nos dice, pero no se fijaron en quién lo hizo, no consideraron al que hace tiempo lo planeó. A pesar de las evidencias de la protección divina, a pesar que el Señor estableció a su pueblo en un lugar seguro, ellos, al ver una evidencia clara del poder de Dios, no se rindieron al Señor, no le adoraron, no reconocieron su poder. ¿Saben? Así somos los seres humanos. Vemos evidencias claras del poder de Dios, vemos su liberación, cosas que el hombre por sí mismo nunca lograría hacerlo. Pero lamentablemente los hombres le damos la espalda a Dios. Los versículos 12 y 13 nos muestran la actitud de un pueblo que no corrige su camino. Leamos. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y lamentación
a raparse el cabello y a vestir ropas ásperas. Mas hubo gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carnes, bebiendo vino y diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Este pueblo, que una vez debió reconocer la grandeza de Dios y rendirse al Señor y buscar al Señor, pues dice que se sumieron en las diversiones, en comer y beber, diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. A pesar de la situación desesperante, el pueblo no se volvió a Dios, sino que se entregó a una pasión desenfrenada. Qué tremenda ingratitud del pueblo de Dios. Pero ¿saben? El apóstol Pablo dice que eso mismo no sucede a nosotros en estos días. Cuando los hombres no quieren reconocer la autoridad de Dios en su vida, cuando no quieren reconocer los milagros que Dios ha hecho por los hombres, y cuando entonces se empeñan en desconocer la resurrección de Cristo, Pablo batalla contra los epicúreos que se niegan a creer en la resurrección de Cristo y entonces se entregan a una vida de desenfreno. Leamos primero los Corintios capítulo 15 versículos 32, donde dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Al desconocer a Dios, al desconocer su dirección, al desconocer sus enseñanzas, ¿con qué se queda el hombre? Pues se entrega los deseos de una vida de disolución y muerte a una vida sin esperanza. Dios es el único que le da sentido a nuestra vida. Rechazar a Dios es rechazar su bondad. Volvamos a Isaías capítulo 22 y leamos la terrible sentencia que viene de parte de Dios en el versículo 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Terrible sentencia del Señor. Dios, en su infinita sabiduría, al crearnos con libre elección, no obliga a nadie a aceptarle como Salvador. Por lo tanto, Él llama, Él busca, muestra su amor, y la persona que reconoce su voz y se arrepiente alcanza misericordia. Pero Dios no puede perdonar al que no quiere ser perdonado. Este pueblo no se arrepiente, no reconoce su necesidad de Dios, por lo tanto, Dios no los perdona. Entonces el hombre es responsable de su pecado, y la paga del pecado es la muerte. El mensaje de la Biblia es un mensaje de vida y muerte. Dios quiere darte vida, pero debes elegir servirle, reconocer su bondad y rendirse a su amor. Lo contrario es elegir la muerte. La siguiente sección de este capítulo 22 de Isaías nos habla del reemplazo de uno de los administradores del Palacio Real de Jerusalén. Esto está entre los versículos 15 hasta el 25. Leamos los versículos 15 y 16. Jehová de los ejércitos dice así: ve a encontrarte con este tesorero, con Sebna el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí, o quién tienes aquí, que labraste aquí un sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí una morada en la roca? Aquí comienza hablando de Sebna, un hombre que al parecer, por lo que se deduce en estos textos, no era de ascendencia judía, pero lo fue confiada la administración del palacio. Entonces aprovechó para hacer un gran sepulcro al lado de los reyes de Judá. La inscripción de ese sepulcro está hoy en el Museo Británico. Dice así: este es el sepulcro de Shebna, Yahú, quien está sobre la casa. Aquí no hay plata ni oro, sino con él sus huesos y los huesos de su esposa. Maldito el hombre que lo abra. Este hombre orgulloso que en medio de la crisis, en vez de buscar soluciones, en vez de ayudar, se dedica a levantar un monumento de un sepulcro para él y su familia. Dios le reprende y le dice que será llevado cautivo, y el sepulcro que levantó allí no estará su cuerpo. Un momento para reflexionar. En medio de la crisis en la que el mundo de hoy se encuentra, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿En qué estamos colocando nuestra confianza?
En vez de prepararnos para hacer tesoros en el cielo, algunos están haciendo tesoros en esta tierra que finalmente será destruida. Entonces Dios emite su juicio contra Sebna, versículos 17 al 19. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a una bola por tierra extensa. Allí morirás, y allí estarán los carros de tu gloria, vergüenza de la casa de tu Señor. Te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Dios a este hombre orgulloso le anuncia 3 cosas. Número 1, será llevado cautivo, lejos de tu tierra. Su lujosa sepultura no la podrá usar, porque morirá en tierra extranjera. Número 2, las carrozas lujosas en las que se transportaba lo llevarán al cautiverio lejos de su tierra, donde morirá. Número 3, debido a su insensatez, en que estaba allí puesto para usar su inteligencia para ayudar a un pueblo que estaba muriendo de hambre y sin esperanza, él se aprovecha de su cargo solo para sí mismo. Entonces Dios lo depondrá de su lugar. Se dice que Ezequías le quitó su cargo y le dio a uno inferior a él. Su orgullo no le sirve de nada a la hora del juicio. Miremos los versículos 20 y 21. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Lo vestiré con tus vestiduras, lo ceñiré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu autoridad. Y él será un padre para el morador de Jerusalén y para la casa de Judá. En el reemplazo de Sebna se levantará Eliaquim, hijo de Hilcías. Nada se sabe de este hombre anterior a este nombramiento, pero a diferencia de Sebna, él gobernará, ejercerá su oficio para bien del pueblo, será un padre para los habitantes de Jerusalén. En su hora de necesidad, allí estará él. No se conoce mucho de su pasado ni de su futuro, pero Dios lo llama mi siervo en razón de su fidelidad. Hizo un trabajo especial. Dios llama a personas desconocidas para ejercer un trabajo singular en su nombre. Los apellidos y la ascendencia no cuentan cuando se trata de llamar a alguien a quien Dios capacita para un trabajo especial. Versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Un hombre a quien Dios le ha confiado las llaves de la casa de David. Era el administrador principal, un hombre confiable. Literalmente, según algunos comentaristas, este gran visir llevaba colgada en su pecho la llave que permitía a las personas entrar o no en audiencia con el rey. Resulta que en el Apocalipsis Jesús aplicó esta terminología como el único que puede determinar quién entrará en su futuro reino. Apocalipsis 3:7 dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí se presenta también la autoridad que tiene Cristo sobre la iglesia y el propósito divino que debe ser cumplido por ella. Cristo es quien tiene el poder de hacer triunfar el plan de la redención. Entonces el Señor tiene un propósito para Eliaquim. Volvamos a Isaías capítulo 22 y leamos ahora el versículo 23. Lo hincaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honra para la casa de su padre. Un hombre que es como un clavo firme en el que se puede colgar las cosas importantes es una referencia a un hombre a quien se le puede confiar una tarea especial. Aunque su familiar era humilde, desconocido, hasta ese momento, él llegaría a ser honrado por un hombre que es como un clavo firme. Versículo 24. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores de las tazas, hasta toda clase de jarros. Este es un hombre firme en sus propósitos. Él hace bien las cosas. Dios lo ha honrado y él será un hombre de confianza. Ahora, apliquemos esta verdad para nosotros. Pregunto, ¿puede Dios confiar en ti? Dios nos ha confiado a nosotros tareas específicas y tareas generales. ¿Las estamos cumpliendo?
Elena de White hace una referencia aplicando esta realidad a nuestro deber de impartir esperanza a los demás. Ella dice: aquellos con quienes nos asociamos día tras día necesitan nuestra ayuda, nuestra dirección. Pueden hallarse en tal condición mental que una palabra pronunciada en sazón serán como un clavo puesto en un lugar seguro. Puede ser que mañana algunas de esas almas se hallen donde no se las pueda alcanzar. ¿Qué influencia ejercemos sobre estos compañeros de viaje? Libro Profetas y Reyes, página 257. Dios necesita hoy personas que cumplan su tarea fielmente. Quiere personas dispuestas a hacer su voluntad. Volvamos a la historia de Eliakim. Lamentablemente este hombre se desvió del camino y el Señor le quitará de su lugar. Leamos el versículo 25. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. En otras palabras, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Al parecer Eliakim usó el poder para favorecer a su familia y es castigado por su excesivo nepotismo. Este clavo firme cayó y todo lo que estaba colgado en él también. El juicio a Jerusalén es inminente. Apreciado amigo y hermano, la vida cristiana es un asunto diario. La experiencia del pasado fortalece mi fe, pero no reemplaza mi relación de hoy con Dios. El pasado no es garantía de fidelidad de hoy. No podemos caer en la falsa seguridad de que todos los días tenemos batallas espirituales que ganar. Todos los días debemos rendirnos a los pies del Señor. Todos los días debemos hacer votos de fidelidad al Señor. Todos los días debemos cumplir nuestra tarea fielmente. Amigo y hermano, hoy te invito a entregar tu vida al Señor. Hoy te invito a ocupar el lugar que Dios te ha designado en su obra. Hoy te invito a renovar tus votos de consagración. Hoy es un día para ganar batallas para el Señor. Tomados de su poderosa mano, tú y yo seremos más que vencedores. Que el Señor te bendiga hoy, es mi oración por ti. Amén.